¿Cómo usted hace frente a las dificultades de cada día? ¿Cómo usted hace frente a las dificultades de cada día? Sí, cada día está lleno de dificultades y eso no debe de tomarnos por sorpresa a ninguno de nosotros. Esas fueron las palabras de Jesús. Jesús dijo que cada día viene con problemas. Cada día viene con problemas. ¿Cómo viene cada día? Con problemas. Ahora, usted y yo tenemos que saber cómo hacerle frente a esas dificultades. Cómo superar las dificultades. El título de lo que voy a compartir hoy es Las facetas de la sabiduría. Las facetas de la sabiduría. ¿Cuál es el título? Las facetas de la sabiduría. Para enfrentar las dificultades que experimentamos a diariamente usted y yo vamos a atravesar por momentos difíciles, debemos de adquirir sabiduría. ¿Qué es lo que debemos de adquirir? Sabiduría. Y esa sabiduría debemos de adquirirla en tres facetas. Y la palabra faceta quiere decir cara. Eso es lo que quiere decir la palabra faceta. El diamante tiene muchas facetas. No podríamos terminar de hablar en menos de 20 minutos de las facetas que tiene el diamante. Y cada una de esas facetas es hermosa. El diamante es una de las piedras preciosas duraderas. Es más, es una de las pocas piedras preciosas que se considera que tiene vida eterna. Por eso, cuando la pareja se compromete, el novio le obsequia a su futura esposa un anillo de diamantes. El diamante simboliza que el amor que él siente por ella es eterno. ¿Cómo es ese amor? Es eterno. Nunca se va a terminar. Y la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Eso lo hemos aprendido en estas semanas. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Tiene más valor tener sabiduría que poseer un diamante o cualquier otra piedra preciosa. Es ella, mis queridos amigos y hermanos, la que nos ayuda a, con prudencia, hacerle frente a las dificultades. Vamos entonces sin demora a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, y vamos a hacer lectura a dos versículos en este Proverbios, el verso 13 y el verso 14. Proverbios 24, verso 13 y verso 14. Proverbios 24, versos 13 y versos 14. Y leemos de la palabra de Dios. Come miel, hijo mío, porque es buena. ¿Cómo es la miel? Es buena. Y el panal es dulce al paladar. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán. Vamos a hablar de tres facetas o tres caras de la sabiduría, siendo la primera su dulzura, la segunda su brillo y la tercera su esperanza. Estas son tres facetas o tres caras de la sabiduría. La dulzura de la sabiduría, leemos en el Salmo 119, en el versículo 103, qué dulces
qué dulces, ¿cómo? Dulces. ¿Cómo? Dulces. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Es la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, la que añade dulzura a la sabiduría. ¿Qué es lo que añade dulzura a la sabiduría? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El hombre puede contar con sabiduría sin la palabra de Dios. Es la sabiduría de este mundo. Pero es la palabra de Dios la que le va a dar sentido, la que le va a dar dirección a esa sabiduría, la cual nos va a llevar a que honremos a Dios en todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos en esta vida. Aún en medio de los momentos más amargos. ¿Qué clase de momentos? Amargos. Aún en medio de los momentos más amargos, usted y yo seremos capaces de saborear lo dulce de la palabra de Dios. Y es en ese momento cuando usted y yo saboreamos lo dulce de la palabra de Dios que traemos gloria y honor a nuestro buen Dios. Le damos gloria y honor a nuestro buen Dios poniéndole a Él el primer lugar en nuestra vida. Para esos momentos sin sabor, la vida está llena de momentos sin sabor, la vida está llena de momentos amargos. Para esos momentos sin sabor, para esos momentos amargos de la vida, es necesario añadir la sabiduría que fluye de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le vamos a añadir a nuestra vida? La sabiduría que fluye de la palabra de Dios. Por eso no podemos nosotros descansarnos de insistir de manera personal en la lectura de la palabra de Dios. No podemos darnos por vencidos y claudicar y renunciar a llevar un plan de lectura disciplinado de la palabra de Dios. Esto de disciplina tiene que ver con que día a día, así como usted se alimenta físicamente, así como usted responde a esa necesidad física, el hambre es una necesidad física. ¿Qué clase de necesidad es el hambre? Física. Su cuerpo le pide alimentarse. A usted como hijo de Dios, el Espíritu Santo le va a pedir alimentarse. ¿Qué le va a pedir el Espíritu Santo? Que se alimente. No le diga que no al Espíritu. Cuando el Espíritu le diga, es tiempo de que te sientes a leer la palabra de Dios, es tiempo de que te sientes a disfrutar de lo dulce de la palabra de Dios, hágalo. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que hacerlo. Escuche y obedezca la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es dulce. Fíjense bien, en el verso 13 se nos dice que la miel es buena. La palabra de Dios es buena para nuestra alma. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es buena. ¿A cuántos les gustan las cosas buenas? A todos nos gustan las cosas buenas. A todos nos gustan las cosas de marca. Las buscamos, especialmente cuando ellas están en venta. Andamos de cacería de ventas. Somos los cazaventas. La palabra de Dios es mejor que cualquier objeto de marca reconocida. La palabra de Dios nos va a hacer bien a nuestra alma. La palabra de Dios nos va a hacer bien a nuestra vida. La palabra de Dios le va a hacer bien a nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Qué clase de decisiones? Buenas decisiones.
La palabra de Dios trae a la vida del creyente en Jesucristo brillo. ¿Qué trae la palabra de Dios a la vida del creyente en Cristo? Brillo. Trae vida. ¿Qué trae? Vida. Y esa es la segunda faceta o cara de la cual quisiéramos hablar en este momento, del brillo de la sabiduría. El brillo de la sabiduría. Daniel escribe lo siguiente en Daniel 12:3. Escuche. Los sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Ninguno. Los sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Solo uno dijo allá por allá. Amén. Es la primera vez. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Tremendo. El hombre que escoge la sabiduría por compañera será un hombre de influencia en la sociedad en la cual se mueve. ¿Qué clase de hombre va a ser? Va a ser un hombre de influencia para bien. El hombre que escoge a la sabiduría como compañera va a ser un hombre de bien. ¿Qué clase de hombre va a ser? Un hombre de bien. Va a ser un hombre que se enfatiza en trabajar, en vivir para la gloria de Dios. Ponga atención a lo que Daniel dice que sucede con aquellos que escogen a la sabiduría como su compañera. Resplandecen, brillan, se destacan, sobresalen, dejan de formar parte del montón, dejan de ser uno más en el molote de gente. El hombre, la mujer que escoge la sabiduría de Dios, que escoge la palabra de Dios como su fundamento de vida, va a sobresaltar, va a sobresalir, va a ir adelante de todos los demás. Mi hermano, mi hermana, para los días oscuros, que son varios, tenemos muchos de esos en la vida. Es más, muchos de nosotros amanecemos con el día oscuro. Nos levantamos y el sol aún no ha salido. Y eso tiene una reacción en cómo nosotros comenzamos nuestro día. Tiene una reacción psicológica en cómo empezamos el día. Y es importante que usted decida empezar el día abrazando la sabiduría. ¿Cómo debe de comenzar su día? Abrazando la sabiduría. Abrace la palabra de Dios, agárrese de la palabra de Dios. Aún acostado en su cama en medio de la oscuridad de la madrugada, traiga a su mente un pasaje de la palabra de Dios. Dele gracias a Dios por esa porción de las Escrituras y pídale a Él que le ayude a vivir a la luz de esa porción de la palabra de Dios. Los días oscuros en nuestra vida se cobran, tienen un costo. Y usted decide si usted va a pagar ese costo o si usted va a optar por, escuche bien, para los días oscuros es necesario añadir el brillo de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que decidir hacer? Añadir el brillo de la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios. Incorpórela a su vida. ¿Cuántas veces ha amanecido y en medio de la oscuridad usted no tiene deseo de levantarse de la cama y usted comienza el día con un pensamiento negativo? Otra vez, otro día más, qué pereza, no quiero levantarme. ¿Le es familiar? ¿Suena familiar? ¿Es usted de eso que piensa de esa manera? Es hora de comenzar a eliminar esa clase de pensamiento. Y es hora de optar por abrazar la sabiduría de la palabra de Dios.
Cuando usted y yo abrazamos la palabra de Dios, ella va a traer esperanza a nuestra vida. ¿Qué va a traer? Esperanza a nuestra vida. ¿Qué va a traer? Esperanza a nuestra vida. Esa es otra faceta, esa es otra cara de la sabiduría, la esperanza. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, el apóstol Pablo escribe: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Quién nos une a Cristo Jesús? Dios. Es por la voluntad de Dios que usted y yo caminamos unidos con Cristo Jesús. Caminamos abrazados con Cristo Jesús. Dios hizo que Él, Jesucristo, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Quién es la sabiduría misma? Cristo. ¿Quién es la sabiduría misma? Cristo. Cristo es la sabiduría misma. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Nos ha hecho justos. Usted y yo podemos presentarnos justificados delante de Dios gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo podemos presentarnos delante de Dios inocentes, libres de culpa, libres de condenación, gracias a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Qué mejor manera de comenzar nuestro día pensando en la justicia que Dios ha imputado, inferido sobre cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Usted y yo somos libres de condenación. ¿De qué somos libres? De condenación. Usted y yo somos libres de condenación. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros. ¿Cómo nos ha hecho Cristo? Puros. Cuando Dios nos ve a usted y a mí en Cristo, nos ve sin mancha. ¿Cómo nos ve? Sin mancha. Sin la mancha del pecado. Esa es la manera como Dios nos ve. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos. Tremenda la sabiduría de Dios. Dios, a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, decide que a través de Él, usted y yo seamos reservados para Él, seamos apartados para Él. Dios decide que de esa manera usted y yo podamos acercarnos a Él y dedicar nuestra vida al servicio de Él. Es a través de Cristo que usted y yo logramos acercarnos al trono de Dios. Y por último, dice aquí el versículo que nos ha liberado y nos liberó del pecado. ¿De qué nos ha liberado Cristo? Del pecado. Mis hermanos, esta es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios y es a través de Cristo que somos hechos justos, somos hechos puros, somos hechos santos y somos libres de pecado. No hay razón para que usted y yo andemos en la tranza, en la trampa, en la mentira, en el engaño, en la oscuridad. Es gracias a la sabiduría de Dios en Cristo que usted y yo hoy podemos caminar en la luz. ¿Dónde podemos caminar? En la luz. Podemos caminar en Cristo. Para esos momentos de intranquilidad, porque sí, la vida está llena de momentos intranquilos, inseguros, que nos roban la paz, traen desconfianza, traen duda a nuestra vida. Pues para esos momentos de intranquilidad es necesario que descansemos en la sabiduría de Dios. ¿En qué vamos a descansar? En la sabiduría de Dios. ¿En qué vamos a descansar? En la sabiduría de Dios. Usted y yo en los momentos de intranquilidad es necesario que descansemos en Cristo. ¿En quién vamos a descansar? En Cristo. En Cristo mismo. En su obra redentora en la cruz del Calvario.
¿Descansa usted en la sabiduría de Dios? ¿Descansa usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? El deseo de Dios es que tú vivas confiado de que podrás pasar la eternidad a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Es necesario detenerse a meditar en el significado del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Hacerlo, mi querido amigo, va a producir en usted la confianza, la seguridad y la oportunidad de que usted pueda descansar en Cristo. Si usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, es necesario que se detenga a pensar en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo por usted. Pídale a Dios en oración que le dé un corazón arrepentido para que de esa manera usted pueda volverse a Él a través de la fe en Jesucristo. Como creyente en Cristo, mi querido hermano y hermana, estoy seguro de que usted posee prendas de valor. Algunas de usted las anda puestas, otras las tiene guardadas en su casa. Algunos tienen hasta cajas de seguridad donde guardan aquellas cosas que son preciosas y que tienen un valor más que sentimental, económico. Algunos de ustedes poseen piedras preciosas como un diamante, no importa el tamaño del diamante, pero tienen esas prendas de valor. Algunos deseamos tener más de lo que ya tenemos. Si hay algo que debemos de desear más de lo que ya tenemos es de la sabiduría de Dios. ¿Qué debemos de desear? La sabiduría de Dios. Recuerde, más precioso que cualquier piedra preciosa, que cualquier diamante, cualquier prenda de valor que usted tenga, es la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que fluye de las Escrituras. Como creyente en Cristo, quiero animarle a que usted enfrente las dificultades, los momentos amargos, los momentos oscuros, los momentos de intranquilidad, con la sabiduría de la dulce palabra de Dios, de la luz que ofrece y que trae al corazón del hombre la palabra de Dios, y con la esperanza que produce la palabra de Dios en el corazón de aquellos que la leen. ¿Qué hay que hacer? Leerla. Usted la lee y usted va a beneficiarse, usted va a enriquecer su vida. Quiero invitarle a que en este momento cierre sus ojos cerrados, rostro inclinado. Vamos a tener un momento de oración. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Estamos delante de la presencia de nuestro buen Dios. Oramos.